amor del Señor en esta mañana y agradeciendo a Dios que tengo el privilegio de, no de hacer un sermón, sino que compartir con ustedes una reflexión. Estaba pensando, a fines de julio predicó el hermano Mario. El 6 de agosto predicó el hermano Sebastián Romero. El día 13 predicó el pastor Guillermo Carrasco. El día 20 predicó el pastor Eliud Madrid. Y hoy predica el hermano Gajardo. Agradeciendo al Señor esta oportunidad. Escuchamos el himno recién, esta alabanza, y perfectamente podría ser un sermón. Porque está en esta alabanza encerrado todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Está comprimido en esta alabanza. Así es que si la pueden cantar y conseguir la letra, léala porque en realidad es un sermón comprimido. Y en esta mañana quiero saludar a Mónica porque hoy es Santa Mónica. Con todo cariño. Además que Mónica era la mamá de Agustín de Hipona. ¿Y quién era Agustín de Hipona, no es cierto? Era un conocido agustino, escritor, teólogo y filósofo cristiano. Un hombre muy importante en la vida de la iglesia cristiana. Así es que se dan las dos cosas. Felicidades, Mónica. Queridos hermanos, este es el último capítulo de la primera carta de Juan, que tiene cinco capítulos, y la verdad es que es una carta que nos enseña principal acerca del amor, y también concluye esta carta con el significado de la vida eterna. Haciendo un recuerdo, el primer capítulo, Juan enseña que por medio de la obediencia podemos llegar a conocer a Dios, tener comunión con Él y llegar a ser como Él. Y que en los últimos días surgirán anticristos. El amor del Salvador por nosotros se manifiesta a través de su sacrificio expiatorio. Algo también vimos en la clase nuestra hoy en la mañana, ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros. En el capítulo 2 habla de un amor perfeccionado. Cuando hablamos de un amor perfeccionado, estamos hablando de un amor maduro que se manifiesta en la obediencia hacia Dios. Y la presencia de esta obediencia y amor nos da la seguridad de que estamos en Jesús y con Jesús. Y esto hay que tenerlo claro porque se produce un cambio de vida, se produce un cambio de la relación con Dios y se produce un cambio en relación con el pecado. En el capítulo 3 habla de que conocer nuestro destino purifica las vidas ahora. Y todo aquel que tiene la esperanza en Él, en Cristo Jesús, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que tiene esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Conocer nuestro destino eterno y vivir en esa esperanza purificará nuestras vidas. En el capítulo 4, estoy haciendo recuerdo, ¿no es cierto?, de esta primera carta de Juan, aprende más sobre nosotros, discernir entre los espíritus. Dios es amor y mora en los que le aman. Amados, no creáis a todo espíritu,
sino discernir entre los espíritus para saber si son de Dios, porque muchos profetas falsos han salido y hay en este mundo. En el capítulo que estamos viendo ahora, nos enseña acerca de lo que es Espíritu Santo y principalmente lo que es la vida eterna. Y dice, voy a buscar acá en Primera de Juan, y voy a leer los últimos versículos. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para lo que cometen pecado, no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios. El mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos míos, termina este capítulo 5, guardado de los ídolos. Amén. Decía aquí, estas cosas he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. El fin de esta carta, mis queridos hermanos, no es la condenación del hombre, ni es el pesimismo, sino es la certeza y la esperanza. La edificación de la vida cristiana se da en la confianza de haber recibido y estar consciente de estar en Cristo. Hago la primera pregunta, o nos hacemos esta pregunta. ¿Creemos en Cristo? Somos un poco tímidos con la respuesta. ¿Creemos en Cristo? Si la respuesta es afirmativa, entonces esta segunda pregunta, esta puede servir como una evaluación de nuestros indicadores espirituales. Y va la pregunta, ¿sabemos que tenemos vida eterna? ¿Esta certeza gozosa está en nosotros? Saber que se tiene vida eterna no es solamente conciencia de inmortalidad. El saber que se tiene vida eterna es la conciencia de tener al Hijo, de estar en comunión gozosa con Jesucristo. No es simplemente eternidad, sino eternidad en la compañía de nuestro Señor. Ahora, si la respuesta hubiera sido negativa a las anteriores, entonces hay problema con nuestra fe o nuestra vivencia cristiana. Ahora, como las respuestas fueron afirmativas, podemos seguir adelante. ¿Por qué?
porque dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La propuesta del apóstol Juan en este punto es que fortalezcamos nuestra vida espiritual, sigamos adelante, intensifiquemos la comunión, oremos y aprendamos a orar conforme a su voluntad. Eso lo debemos tener muy claro. Aprendamos a orar conforme a su voluntad, lo que implica que tenemos que hacer coincidir el corazón de Dios. Se trata de orar como Cristo. Acuérdense en la crucifixión, ¿qué dice el Señor? Hágase tu voluntad y no la mía. Si nosotros nos encontramos en una relación de comunión y compañerismo con Él, viviendo cerca de Él, entonces nuestra oración expresará la voluntad, que se haga nuestra voluntad. Y sabemos que el Señor sí responde, pero sabemos que Él responde en el momento que tiene que responder. ¿Cuántas veces nosotros hemos vivido la experiencia de orar? Y a veces puede pasar un tiempo corto o largo, pero nos damos cuenta que el Señor siempre responde. Señor, que se haga tu voluntad, no la muestra, porque el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros. Esto nos anticipa la tremenda transformación que debe ocurrir en nuestro interior. Se debe, mis queridos hermanos, conocer profundamente al Señor, entenderle conforme a lo que nos muestra en su palabra para ir dejando que Él nos transforme. El único que puede transformar nuestras vidas, ¿quién es? Nuestro Señor. Él es el que puede transformar nuestras vidas. Él es el único que nos puede cambiar. Dejar el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Pero esto trae un cambio profundo. Y esto significa de vivir un nuevo hombre que debemos desechar muchas cosas. Debemos desechar la mentira, debemos desechar la soberbia que siempre está en nosotros, el orgullo, la vanidad, la arrogancia, el yoísmo, yo, 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 el mirar en menos, el enojo, la ira, la mala intención. Estamos hablando de una nueva vida, de un cambio profundo. Esto muestra la tremenda distancia entre la oración cristiana y la pagana, aunque esta muchas veces se disfrace de cristianismo, que consiste en una serie de ritos para lograr los deseos. Desde lo más absurdo hasta los más sutiles. Y a veces no nos damos cuenta de esa sutileza que hablan los paganos y caemos. No hay oración que pueda torcer la voluntad de Dios, porque la oración, mis queridos hermanos, no es para cambiar a Dios, no es para torcer la mano de Dios, sino que esa oración es para cambiarnos a nosotros mismos, a cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, es extraordinario
Y yo lo encuentro grandioso que tengamos un Padre celestial. Somos egoístas, pero somos los únicos que tenemos un Padre celestial. Creo que todos los que estamos aquí estamos gozosos de que así sea, ¿no? Cuando estamos viviendo en comunión con Él, cuando le estamos siguiendo, entonces podemos tener la confianza de que Él oirá lo que pedimos y contestará nuestra oración. No debemos, mis queridos hermanos, acercarnos a Él con desconfianza o con la actitud de un mendigo que implora. Al contrario, lo haremos con una confianza tan osada como respetuosa para pedir y que se cumpla la voluntad de Dios, no la nuestra. El Señor conoce todas nuestras necesidades. El Señor conoce lo que nosotros necesitamos. El Señor conoce nuestras vidas. Él conoce nuestro levantarse, nuestro acostarse. Nada podemos ocultar. Así que los que en este minuto quieran ocultar algo, no lo hagan. El Señor lo sabe. Y como somos obedientes, decía, cumpliremos la voluntad de Dios. Esto nos permite que, si vemos a tu hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte física, sino que a la muerte espiritual, pedirá. Y por su Hijo Dios dará vida a los que cometen pecados que nos llevan a la muerte. Es decir, Juan nos lleva más allá de esto. Juan también nos enseña a orar por las necesidades espirituales de nuestros hermanos. Gran responsabilidad nosotros tenemos también cuando tenemos que orar por las necesidades espirituales de los hermanos. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo estoy yo para orar por las necesidades espirituales de mis hermanos? Cabe esa pregunta y cabe esa reflexión personal. Lejos de la mofa y de la parodia escandalosa que el mundo no cristiano ridiculiza la actitud de la iglesia frente al pecado, la respuesta del cristianismo no es la murmuración, sino la oración piadosa por el hermano en falta. Así el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Gálatas en el capítulo 6, versos 1 y 2. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, miren la responsabilidad, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Permanentemente, mis queridos hermanos, vivimos en la tentación, permanentemente. Debemos tener cuidado, porque el diablo, Satanás, siempre nos está acechando y siempre está acechando a la iglesia, principalmente para que no se predique la palabra, siempre. Y también nos invita a que llevemos las cargas de los otros y así se cumpla la ley. ¿Quién es entonces el que comete el pecado que lleva a la muerte? Es enfático. La persona que rechaza a Jesús como Cristo y que no ama a su prójimo comete pecado. Nos está indicando que debemos amarnos los unos a los otros y dejar de lado la envidia, dejar de lado el orgullo, dejar de lado situaciones que solamente nos afectan. El Señor nos invita, mis queridos hermanos, que amemos al próximo.
Y decía, el que no ama a su prójimo comete este pecado, que es el odio fraterno, que es una decisión radical contra la luz del amor, y que no comparte la comunión con el Padre y el Hijo, y que queda excluida de la vida eterna. Ha dejado la comunidad cristiana porque no pertenece a la misma, y en definitiva, ha sido una vida engañadora. Estamos dentro de los minutos, por lo menos son 40 minutos más. Sabemos que somos de Dios, mis queridos hermanos. Tenemos esa certeza, sabemos que somos de Dios y que pertenecemos a Dios y que el mundo está bajo el poder del maligno. Así está el mundo, ¿no? Está bajo el poder del maligno. En otras palabras, es como el diablo hubiera puesto a dormir al mundo y en consecuencia no quiere que los mensajeros de la palabra de Dios despierten, porque obviamente no le conviene. El enemigo de Dios quiere que la gente se sienta cómoda en esta situación, que no despierte de esa realidad. Muchas personas que incluso tienen formalmente su membresía en iglesias, que están espiritualmente muertos, que están espiritualmente muertas en sus transgresiones y pecados, y el diablo no quieren que despierten. En lo personal, no necesitamos un templo lleno de gente, un templo lleno de hermanos, sino que necesitamos un templo con hermanos, con hermanas, con jóvenes que den buen testimonio. Y al dar buen testimonio, obviamente, el templo se va a llenar, porque estamos dando buen testimonio y estamos dando el ejemplo de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Mis queridos, con certeza sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero y que nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo, que es el verdadero Dios y que es con Él vamos a vivir la vida eterna. Y teniendo en cuenta este conocimiento, mis queridos hermanos, el apóstol Juan nos advierte que nos apartemos de aquellos del sistema del mundo que acabarán nuestra mente y nuestra atención. La codicia, que es terrible. La avaricia, que es un deseo voraz que nunca se consigue satisfacer. Porque la avaricia cada vez tiene más, 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 más. La avaricia es idolatría, así como otras pasiones, obsesiones e inclinaciones también lo son. Y a lo mejor un ejemplo, la avaricia de las inmobiliarias, de construir, construir, construir. Y a veces sin estudios de cálculo, sin estudios de arquitectura, nada. Construir, construir. Y a raíz de lo que pasó en Viña del Mar, en Reñaca, me acordé de un corito. ¿Se acuerdan cuál es? El hombre en la arena, el necio en la arena, su casa construyó. No andemos más, no andemos más. Y esto es allá, y esto también fue en el sur, pero nosotros, nuestra base, la debemos, a diferencia, la debemos construir en Cristo Jesús. Construimos la vida cristiana a partir de lo que sabemos, y no sabemos poca cosa. Somos de Dios. El mundo es engañoso mortalmente, es sutil en sus mentiras, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido al mundo para que tengamos
vida en abundancia y tengamos vida eterna. Queridos hermanos, les invito a que dejemos la fragancia de Cristo en todos los lugares que nosotros compartimos, en todos los lugares que actuamos. Dejemos esa fragancia de Cristo en todos los lugares donde estemos. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos. Oremos. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, eres bondadoso. Gracias, Señor, te damos porque tú nos amas y siempre nos estás entregando enseñanza. Gracias, Señor, te damos porque en ti tenemos vida eterna. Oramos siempre y agradeciendo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.